Bien, vamos a continuar en Lucas capítulo 5. Vamos a estar leyendo del 27 al 32. Va a ser cortito, en realidad no es muy pequeño el texto de hoy. Lo voy a leer en dos versiones. Lo voy a leer primero en la Reina Valera, que casi que la mayoría estamos acostumbrados ahí. Este segmento de Lucas es el llamamiento de Leví, también conocido como Mateo, el que escribió pues el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, ¿no? Uno de los apóstoles, uno de los primeros discípulos de Jesús, que fue llamado aquí. Vamos a leer cómo sucedió. Versículo 27. Después de estas cosas, esto es lo que vimos la semana pasada, todas estas cosas asombrosas de sanidad que hizo, ¿verdad? Con el paralítico, con el leproso. Estas personas que lo estaban viendo, estos religiosos, se maravillaron, dijeron, ¿no? 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, este es el mismo grupo que se asombró en el pasaje anterior, los siguieron y ahí estaban pues vigilando todo lo que estaba haciendo. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Voy a leer el texto también ahora en la Biblia de las Américas. No cambia mucho. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos. Aquí nos da un poquito más, palabras más, un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los pecadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No es complicado de comprender el párrafo que nos toca ahora estudiar, pero sí creo que tiene muchas cosas que pudiéramos analizar y profundizar. Aquí dice el primer versículo, Jesús salió y se fijó en el recaudador de impuestos llamado Leví. Sabemos por el contexto bíblico, ¿verdad?, que no fue algo al azar, que no fue algo que simplemente estaba ahí por casualidad, sino que Jesús, vamos a decirlo así, lo tenía en su mira, ¿no? Lo había escogido para que fuera uno de sus apóstoles y este era el día en el que esto se iba a cumplir. Y Jesús se acercó a Leví con este propósito, ¿verdad? De llamarle, de salvarle para incluirlo en su ministerio y todo lo que iba a comenzar a hacer en su vida, ¿no? Desde ese momento. Leví, como dije, es en otros
versiones o en otros evangelios también se le llama Mateo aquí. De hecho, tenían como 2 o 3 nombres, uno judío, uno romano. Este es el nombre judío, Mateo es un nombre romano, y a lo mejor pudieran inclusive tener uno hebreo o un griego, pero Leví es su nombre judío y Mateo era su nombre romano. Entonces se acerca a este recaudador de impuestos. ¿Qué significa recaudador de impuestos? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que significa? ¿Qué es lo que hacían estas personas? Se encargaban de cobrar los impuestos romanos a los judíos. ¿Qué significaba para estas personas convertirse en recaudador de impuestos? Pues traicionar a su pueblo, ¿no? Traicionar a su gente, o sea, trabajar para las personas que los estaban, pues, esclavizando de alguna manera. Sí, esta lo leemos así muy rápidamente, pero tiene un trasfondo. Estos recaudadores de impuestos eran considerados traidores, ¿no? Eran considerados hasta expulsados de la sinagoga, eran excomulgados, sus familias los abandonaban. O sea, el hecho de que se convirtiera en recaudador de impuestos implicaba que el resto de la comunidad los iba a abandonar. Lo que nos dice mucho también de Mateo, ¿verdad? Porque prefirió su carrera, prefirió el dinero a su familia, a su comunidad en la sinagoga. Entonces, nos dice mucho del pueblo, pero también nos dice mucho de Leví, ¿verdad? De sus prioridades. O sea, él no le importó el sacrificio de que su gente lo abandonara, no le importó el sacrificio de que fuera excomulgado, prefirió, ¿verdad? Supongo que en su avaricia, en su deseo de este poder, de esta fuerza económica, dejar y sacrificar lo que fuera necesario por el dinero. Lo encontró Jesús trabajando, dice, sentado en la oficina de los tributos públicos. Como decía Marian, este era un puesto no que se le atribuía a una persona que solicitaba que tuviera las actitudes, sino que lo más probable que sucedía es que Leví pagó una cuota como una franquicia, por así decirlo, para que pudieran administrar en ese lugar. Él llevaba una comisión de los impuestos que cobraba. Típicamente, y por eso eran tan odiados estas personas, como llevaban comisión, trataban de cobrar más allá de lo que Roma quería como impuesto, entregaban el impuesto que correspondía a Roma y se quedaban con el excedente, más la comisión que Roma les daba a ellos, ¿no? Entonces, o sea, lo que nos está dando aquí la declaración, Lucas, nos da mucho del trasfondo de lo que está sucediendo en la vida de Mateo, tanto en su vida familiar, su vida pues, laboral, su vida financiera. En esa situación familiar, financiera, de trabajo, Jesús le dijo una sola palabra. Según el texto de Lucas, le dijo, sígueme. Es una orden, es un imperativo. No le está invitando a que lo siga, le está ordenando que lo siga. En el contexto bíblico entendemos que este es un llamamiento soberano de Dios a la vida de Mateo o de Leví. Y con esta orden, Cristo da la gracia, da todo el poder necesario para que se tome esa decisión, ¿verdad? Es un mandato que da Jesucristo y con el mandato viene también la obra de Jesús en la vida de Leví. Es lo que entendemos por el contexto bíblico más amplio, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de Leví? El 28. Y Leví, ¿qué dice ahí? Dejándolo todo. ¿Qué significa eso? Mario. Ya lo agarré. Pues, no, que ando.
que pues se soltó todo lo que lo pudo detener, tanto en ese momento, en el lugar en el que estaba, como pues, todo lo que representaba, lo que hacía en su vida, ¿no? ¿Es O sea, correcto? no se detuvo, no se puede decir, apegó, no sé si es la palabra, pero no hubo Aferró, nada que lo frenara no se a seguir a aferró. Jesús Ujú. completamente. Sí, es correcto, es lo que quería resaltar ahí. O sea, a veces pensamos que dejó todo, quiere decir que dejó las monedas ahí o que dejó el puesto, pero dejó su identidad, dejó todo lo que él era. O sea, a diferencia de Juan o de Pedro o de Juan o los primeros discípulos que vimos que eran pescadores, ellos podían regresar, en dado caso que se arrepintieran, podían regresar a ser pescadores. Leví tomó una decisión y era traicionar, ¿verdad?, a Roma. Era, o sea, y no tenía a dónde ir. Ya no le iba a regresar, ya no iba a poder tomar su puesto nuevamente porque era como una traición para Roma ahora. Entonces está dejando no solamente su puesto, está dejando toda su identidad como persona, todo su sustento económico, todo lo que significaba su situación actual en la que estaba trabajando. También vale recalcar ahí que el dejarlo todo no está dejando tirado su trabajo en el sentido estricto. Como dije al principio, normalmente la que tenía esta franquicia, no sé si se llama así franquicia, ¿verdad?, pero esta franquicia eh, pagaba por adelantado los derechos para tenerla. Entonces, al dejarlo todo, no está defraudando a Roma, está perdiendo el dinero que había invertido para tomar este puesto. ¿Sí me explico? O sea, no está desobligadamente dejando su trabajo como si dijera, Alonso, pues te llamo a ti, deja tirado tu trabajo ahí que tienes ahorita. No, Jesucristo no hace eso. Está tomando el costo Leví sin defraudar o sus responsabilidades como trabajador ahí, ¿no? Entonces, él dejó todo, se levantó y le seguía. Esto fue una reacción pues instantánea, vamos a decirlo así, de inmediato, donde podemos ver el poder y el llamamiento de Jesucristo, ¿no? Cómo la soberanía de Dios obra en la vida de las personas y cómo transforma inmediatamente, ¿no? Digo transforma porque una sola palabra de Jesucristo bastó para transformar sus prioridades, transformar su mundo, transformar lo que él veía como su futuro y como, o sea, está dejando un trabajo muy lucrativo, un trabajo a lo mejor no muy ético, pero muy lucrativo. Eh, eh, y dice que lo deja absolutamente todo, ¿no? Hay una transformación al grado que el 29, fíjense lo que dice el 29. Y Leví dice, le ofreció un gran banquete. Estas palabras hablan de una persona que tenía pues, bastante dinero. No era una fiestecita, era un gran banquete como, o sea, en abundancia, es lo que está tratando de decir. Era un festejo grande, un gran banquete en su casa. O sea, fue tanto la impresión, fue tanto la transformación de Leví por lo que estábamos pasando ahí, que quería comunicar eso inmediatamente a todos sus amigos. Compartir lo que había sucedido en su vida con el resto de las personas que él tenía a su alrededor. A lo mejor no su familia, ¿verdad? Porque su familia pues lo había abandonado o él había abandonado a su familia, pero los amigos que él tenía como otros recaudadores de impuestos, es lo que está pasando aquí. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa y había un grupo grande que ¿de qué? De recaudadores de impuestos. Eran sus amigos, era su familia ahora. Nadie más lo quería. Y había un gran grupo, había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Lo que vemos ahí es que Leví pues quería comunicar lo que había sucedido. Quería compartir lo que estaba pasando en su vida. Y no sé si el entusiasmo, este primer amor, podemos dar testimonio, yo creo que la mayoría de nosotros, de cuando primero creímos, fue una transformación tan grande en nuestras mentes
en nuestra vida que queríamos compartir esto con las demás personas. Lo vemos aquí con Leví. 30. Dice, y los fariseos y sus escribas, viendo lo que estaba pasando, observando de lejos, se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? ¿Qué les dice esa pregunta de cómo pensaban los fariseos? Se tenían en un nivel diferente a todas las demás personas, ¿no? Superior. Sí, creían que eran personas pues no gratas, inmundas, ¿verdad? Tenían un concepto de santidad que para evitar contaminarse, evitaban la compañía de estas personas, ¿no? Un concepto erróneo de santidad, porque la Biblia nos dice que la santidad no se contamina, sino que donde llega la santidad, cambia y transforma a las personas, ¿cierto? O sea, si lo vemos en nuestra vida diaria, cuando somos luz, cuando somos portadores de la verdad, llegamos a los lugares donde quiera que estemos para hacer luz, para establecer patrones de santidad, no para que seamos manchados con la vida de otras personas. No sé si me explico. Ellos tienen un concepto diferente. Se querían mantener santos apartándose de las personas que eran pecadores. ¿Por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Y ven la actitud de Jesús y el concepto de Jesús, que es totalmente distinto a lo que ellos están planteando. Respondiendo Jesús les dijo, los sanos no necesitan, no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Marian. Pues eso no sé cómo explicarlo. O sea, ¿por qué iría a rescatar a alguien que no necesita ser rescatado, ¿no? Pero se refería a ellos, ¿no? Ajá. ¿Ellos no necesitaban ser rescatados? Dos. ¿Sí, Alonso? Sí, pero se autopercibían como que no. Se autopercibían como que no. O sea, lo que está dando a notar es que no puedes salvar a alguien que se autopercibe, o no puedes sanar a alguien que se autopercibe que no está enfermo. Correcto, ese es el punto. O sea, ante la actitud de ellos se consideraban tan santos que no se permitían siquiera acercarse a estas personas que eran inmundas, ¿no? Y luego Jesús, de una forma sabia, y a lo mejor hasta irónica, dice, los santos no tienen necesidad de médico. O sea, tú crees que eres santo, o sano, en este caso. Entonces, la persona que se cree a sí misma sana, no va a buscar a un médico, ¿cierto? No tiene necesidad de médico porque se cree que está sana. Es lo que estaba pasando en la mente de estos recaudadores, o de estos, fariseos. En su concepción de su autoevaluación, decían, no, yo soy santo, o yo soy sano en este caso, en este ejemplo, no necesito médico. 32. Les dijo al final, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta es una frase pues muy famosa de Jesucristo y tiene ese mismo concepto, ¿no? Esa misma tono en el que si tú te crees justo o crees que no eres pecador, el mensaje del Evangelio no es para ti. El mensaje del Evangelio es para los que se saben inmundos, para los que se saben pecadores, para los que se saben que no son dignos del Evangelio. Si te consideras justo, pues entonces Cristo no vino para ti. Cristo no vino a acercarse a ti porque no tiene necesidad de ser salvado. El punto de Jesucristo es que necesitamos tener una actitud de reconocimiento de necesidad, de bancarrota espiritual, de que necesitamos un Salvador para que el mensaje sea para nosotros.
De otra forma, Jesucristo no tiene mensaje para nuestras vidas. No viene Jesucristo para las personas que se creen justas, que se creen buenos, que se creen rectos o éticos o como quieran llamarle. Jesucristo vino a buscar a los miserables, a los despreciados, a los que se saben no dignos, que se saben no aptos, que se saben sin derecho. A esos vino Jesucristo, a pecadores, y los vino a buscar para que se arrepintieran. Esta es una verdad bien profunda para nuestras vidas. El Evangelio, a veces pensamos que llegó a nosotros porque somos mejores que otras personas, de alguna manera más inteligentes, no tan asesinos, no tan violadores, no tan, como quieran llamarlo. Esa actitud cierra la puerta al Evangelio. Necesitamos comprender y saber que no teníamos derecho a ser salvos. No teníamos ningún derecho a que Dios se acercara a nosotros. No teníamos nada bueno que ofrecer. Y hasta el momento en que reconozcamos eso en nuestras vidas, es cuando el Señor pues toca nuestro corazón, ¿verdad? Y llega a nosotros. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Tengo unas notas que quiero compartir, pero antes de compartirlas. ¿No es complicado el Pues, texto? yo- Sí, Mario, adelante. Yo noto también un como punto que establece allá Jesús, ¿no? Que dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero también más adelante está esta parte tan famosa que dice, ¿no? De que no hay justo ni aún uno. O sea, es como un tanto, no irónico, porque es muy verdadero lo que dice, pero en la percepción de los judíos sí está utilizando como esa, creo yo, como esa denotación de, pues de ironía, ¿no? En el comentario, porque, o sea, si conocieran la palabra o las escrituras, tengo entendido que también en el Antiguo Testamento Sí, esa es hay una una porción que lo dice de esa manera, ¿no? Creo que también en Isaías, que, o sea, pues no hay nadie justo en el mundo, nada más pues el Hijo de Dios, ¿no? Es el que cumple con esa calificación de justicia, de justo, de bueno. Entonces, pues está ahí también estableciendo que, pues sí viene por todo el mundo, ¿no? O sea, por todo el que quiera recibir a Jesús como su Señor y su Salvador, pero pues aquí lo usa como en esa connotación como irónica, ¿no? Sí, y también como para darnos a entender que no se trata de lo que yo puedo hacer para ser santo. Sí, No sí, se trata de lo que yo me esfuerce para la santidad, se trata de lo que Él hace en mi vida para convertirme en santo, para apartarme y santificarme, para salvarme, ¿verdad? Para trasladarme de la oscuridad a la luz, para hacerme nacer de nuevo. O sea, todo ese contexto está ahí, porque el caso de los fariseos o publicanos tenían una religión de obras, ¿no? Una religión que se basaba en lo que ellos hacían, en lo que ellos cumplían, en lo que ellos establecían como normas requeridas. No se estaban basando en la gracia de Dios, no se estaban basando en lo que Dios hace en su vida, sino que lo que ellos podían hacer para agradar a Dios. Entonces, como decía Alonso hace ratito, ellos se consideraban sanos, se consideraban justos, se consideraban hijos de Dios. Entonces, a ese tipo de personas el Evangelio no es importante, de hecho no tiene sentido el Evangelio para ellos. Y lo podemos ver en nuestra realidad, ¿no? No voy a nombrar nombres, pero cuando una persona no se ve como pecador, no se ve como que necesita de Dios, pues el Evangelio no tiene el efecto
necesario. Es hasta el momento que Dios nos deja ver su santidad, nos deja ver la diferencia abismal que existe entre la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad. Cuando reconocemos que es imposible llegar a Dios por nuestros esfuerzos, es cuando la gracia de Dios, ¿verdad?, entra y nos rescata, entra y nos salva de estas insorteable abismo que tenemos delante. Bien, voy a tomar aquí unas notitas que puse. María, ¿me ayudas a leer? La gracia soberana que llama y transforma. Este pasaje nos muestra el poder irresistible de la gracia de Cristo. Jesús no simplemente invita, Él llama con autoridad divina. Leví, un publicano despreciado, símbolo de corrupción, escucha la palabra, sígueme, y en ese instante la gracia triunfa sobre la esclavitud del pecado. Leví deja todo y sigue a Cristo. Así obra la gracia. No negocia, no espera condiciones, crea lo que ordena. Si Cristo pudo quebrar el corazón endurecido de un recaudador, ¿quién puede decir que hay pecador demasiado perdido? Con Cristo nada es imposible. Esta verdad debe matar nuestro desánimo y encender nuestra esperanza en la evangelización. Correcto. En la actitud que vimos de Leví, Leví tenía, podemos decir sin temor a equivocarnos, al dinero como su Dios, ¿no? El dinero era su sustento, el dinero era su esperanza, el dinero era su confianza. Y Cristo vino a derrumbar todos sus ídolos, a derrumbar todas sus malas concepciones. Aquí dice la gracia obra y crea lo que ordena. O sea, no es posible que una persona de un instante a otro transforme su visión de la vida, transforme su concepto del dinero, transforme su concepto de seguridad, transforme su concepto de lo que es su porvenir, su futuro, si no es que Dios hace algo en su vida. ¿Me explico? O sea, estamos viendo un milagro palpable, un milagro sorprendente en la vida de Leví, cuando es transformado absolutamente en su mente, en su interior, en su espíritu, y puede ver a Cristo, a la luz, puede ver salvación, todo esto que anhelamos, ¿verdad?, para nuestras vidas. Y como dice aquí al final, esto nos da esperanza para cualquier persona, ¿verdad? En el peor de los casos que pueda estar, en el peor de la oscuridad que pueda estar, siempre hay esperanza con Cristo Jesús. Siempre Cristo puede hacer un milagro en esas personas. Siempre Cristo puede salvar al pecador más vil, al más empedernido, al más testarudo, al más obstinado. Dios puede hacer una obra de salvación. Por eso nuestro llamado siempre es a la evangelización, a presentar el Evangelio, a presentar a Cristo como la opción para nuestras vidas, a cualquiera que tengamos a nuestro lado. Mario, ¿me ayudas a leer el segundo? Sí. La conversión, un gozo superior. Leví celebra su conversión con un banquete. El mundo lo llama locura, el cielo lo llama fiesta. ¿Por qué? Porque la conversión no es un cambio superficial, sino el nacimiento de un alma inmortal, el rescate de un pecador del infierno, la adopción en la familia de Dios. No hay acontecimiento más glorioso en la historia personal de alguien. El mundo se lamenta por las pérdidas temporales, el creyente se regocija por las ganancias eternas. ¿Valoramos la conversión como el cielo la valora? Cuando alguien nace de nuevo, deberíamos celebrar más que por cualquier logro terrenal. Sí, creo que no tenemos claridad en la importancia de los acontecimientos que atravesamos. La mayoría de las veces cuando una persona es salva, si no viene de una familia cristiana, lo que sucede con la familia es que lo desprecia. Y inclusive hasta pudiera burlarse y decir, ¿cómo? Si tienes un futuro por delante.
Si tienes todo tu futuro por delante, ¿cómo vas a echar a perder tu vida, verdad? Ahora creyendo en estas cosas. Pero podemos ver aquí que en la perspectiva divina, el acontecimiento más importante en la vida de las personas es ese momento de conversión. Este es el momento que debemos celebrar. Es el momento que debemos aplaudir. O sea, los logros que tenemos físicos, no estoy diciendo que no los aplaudamos, que no los levemos, pero no tienen comparación. No tiene comparación. La historia de la persona, la historia de cada persona, el evento crucial en la vida de las personas es este momento. Ningún otro momento es más importante, ningún otro momento es más digno de celebrar que la conversión, porque dice que una alma inmortal ha nacido de nuevo, ¿verdad? Este es el evento cósmico que trasciende nuestro tiempo, que trasciende nuestra vida. Este es el momento que debemos, él lo hizo, ¿verdad? Celebrar, y debe producir el gozo superior de nuestras vidas. Y creo que lo olvidamos, y creo que ponemos tanto énfasis en nuestros logros físicos, educacionales, emocionales, de relaciones, etcétera, etcétera, que olvidamos esta parte fundamental de nuestras vidas. Esto, hermanos, esto es lo importante para cualquier persona, ¿verdad? La pregunta al final es como un poquito de reflexión. ¿Valoramos la conversión como el cielo la valora? ¿Está en nuestras vidas estos momentos como lo más importante? Quiero buscar para la persona que tengo a un lado este evento, este acontecimiento que le suceda, que venga salvación a su vida. O sea, lo valoro tanto, ¿verdad? Como el cielo valora. Digo, no estoy quiero que reflexionemos, porque a veces no tenemos ese peso, no tenemos esa misma perspectiva divina en cuanto a la salvación, en cuanto a predicar a otra persona, en cuanto a acercarlos a la luz, a exponerlos a la verdad. Esto es lo más importante en la vida de las personas, que sean expuestos, que sean llevados, que sean inundados de nuestra parte, ¿verdad?, con la verdad de Dios. Tenemos a veces perspectivas equivocadas, aquí dice temporales, que la gente a veces se podría entristecer en el caso de Leví, porque va a perder todo su dinero, va a perder todo su trabajo, va a perder toda su identidad. Y el cielo no se preocupa por eso, ¿verdad? El Señor no se preocupa por eso. Se regocija en las recompensas o ganancias que tiene por la eternidad. Su perspectiva no es terrenal, no es temporal. La perspectiva de Dios, la perspectiva del Evangelio, siempre es enfocada en las ganancias eternas. Perdón. Isabel. El fruto inevitable, deseo de otros para Cristo. Leví no se conforma con su propia salvación, invita a otros publicanos para que conozcan al Salvador. Así late el corazón regenerado. La gracia recibida se convierte en gracia compartida. Un cristiano indiferente a la salvación de otros es una contradicción. Si hemos visto la gloria de Cristo, no podemos callar. No todos irán a tierras lejanas, pero todo creyente es llamado a ser misionero en su círculo. Estamos diciendo como Andrés, ¿hemos hallado al Mesías? Wow. Sí, esto de Andrés, ¿verdad? No sé si se acuerdan del pasaje, ¿verdad? Pero Andrés buscó a su hermano Pedro, ¿verdad?, para decirle, he hallado al Mesías.
tenía en su corazón compartir con su hermano la gran noticia, el gran acontecimiento en su vida, lo que había encontrado en Jesucristo. Y a lo mejor no todos vamos a tener el privilegio de ir como dice aquí, a tierras lejanas, pero sí tenemos un llamado a influir a nuestros círculos inmediatos, claro que a nuestra familia, a nuestros amigos, a los vecinos que tengamos, a los gente con las que interactuamos en el trabajo, en la escuela. Tenemos una responsabilidad y hemos visto, hemos palpado, hemos gustado la gloria de Cristo en nuestras vidas. Hemos saboreado y entendemos la profundidad de lo que estamos hablando. Compartamos con otros, ¿verdad? Compartamos con otros esta verdad transformadora, esta verdad del Evangelio, este mensaje de Cristo, este mensaje de salvación, que sea nuestra conversación típica, nuestra conversación normal en nuestras vidas. Ya para terminar, como dijimos, Cristo no vino por pecadores, perdón, vino por pecadores, no por justos. Jesús declara, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto es lo que hemos dicho, la esencia del mensaje del Evangelio. Si no entendemos esto, jamás vamos a ser convertidos. Cristo no vino para que los que se creen suficientes, Cristo no vino para los que se creen suficientes, sino para los que saben que están arruinados, en bancarrota. Si nos consideramos justos, no tenemos parte con Cristo Jesús. Esto es bien importante. Pero si confesamos nuestra miseria, somos precisamente aquellos por quienes Él vino. Esta verdad sostiene nuestra esperanza incluso con la lucha contra el pecado. ¿A qué me refiero? Que, nuestra vida puede haber pecado, pero entendemos que Cristo vino por eso, ¿verdad? A rescatarnos del pecado, a perdonarnos del pecado. No vino a probar nuestra corrupción, pero sí vino a salvarnos y a transformar nuestras vidas. Hay una pregunta ahí para que reflexionemos personalmente, ¿verdad? ¿Te ves como un pecador necesitado? Si es así, entonces este llamado es para ti, para nuestras vidas. El texto es bien sencillo, pero tiene muchas verdades profundas del Evangelio, del mensaje de Cristo, de actitudes en las personas, de actitudes en Dios para con nosotros. Al final, creo que lo fundamental es que reconozcamos nuestra necesidad de Cristo. Que pidamos a Dios que no haya en nosotros ninguna esperanza fuera de Cristo, sino que estemos dependiendo completamente en lo que Él hizo, en lo que Él hace y en lo que Él hará en nuestras vidas para sostenernos. Vamos a orar. Y vamos a dar gracias a Dios. Creo que terminé muy rápido ahora. Pero vamos a... ¿Algún comentario antes de orar? Porque no me fijé que tenemos todavía unos minutitos. No. Muy bien. Vamos a orar entonces. Me gustaría decir tantas cosas
cada vez que leemos un pasaje y podemos reflexionar en él, no deja de sorprenderme la abundancia y la sabiduría de Dios, la profundidad de lo que tenemos escrito, a lo que tenemos acceso en su palabra. Demos gracias a Dios por estos privilegios, demos gracias a Dios porque ha abierto nuestros ojos a este mundo y a estas verdades que eran ocultas, que eran que no estaban a nuestro alcance, ¿verdad? Demos gracias a Dios porque ha transformado, ha quebrantado nuestro orgullo y nos ha convertido en sus hijos. Seamos obedientes y llevemos este mensaje a todas partes donde estemos. Que sea estas palabras, este vocabulario, este mensaje el que compartamos con frecuencia a nuestras familias, a nuestros amigos, a los que nos rodean. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, por lo que has hecho en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que somos pecadores necesitados, que dependemos totalmente, Señor, de tu gracia, de tu sacrificio, que no hay nada bueno en nosotros intrínsecamente hablando. Hemos sido dotados de tu obediencia, de tu santidad, de tu bondad en nuestras vidas. Nos has arropado con tu gracia, nos has colocado tus vestiduras blancas para que podamos estar delante de Dios en paz, en armonía, sin miedo, sin vergüenza, Señor. Te doy gracias. Te bendigo por la salvación, Señor, de mi vida. Porque te ha placido, Señor, llamarnos. Nos has dotado, Señor, de gracia, misericordia, abundantemente. Recibe la gloria, recibe el honor. Recibe nuestras vidas, Señor. En gratitud, en reconocimiento de tu grandeza, Señor, de tu bondad, de tu misericordia. Te doy gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén.